No os voy a negar que me daba mucho reparo empezar un directo así, ¿vale? Por muchas razones. La primera de todas es porque no quiero desinformar, ¿de acuerdo? No quiero desinformar, no quiero hablar sin saber. Entonces, obviamente, todo lo que escuchéis aquí, tomadlo con un granito de arena, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que no lo estoy diciendo por decir. Es decir, esto es algo que he estado leyendo y que me está informando, ¿vale? Aunque sea un poco por la superficie, ¿no? Pero me está informando, ¿vale? Otra de las razones por las que tampoco... por las que me sentía un poco... pues eso, no muy seguro a la hora de hablar de esto es precisamente porque, pues eso, no desinformar, y precisamente con lo que está pasando se puede tomar como que a lo mejor estoy tomando una postura política al respecto, que en realidad a mí me la pela, ¿sabes? Lo que piense la gente de mí. Yo lo único que quiero es que cuantas más herramientas tengamos para saber qué es lo que nos está llegando y para entender de verdad el conflicto, ¿vale? Va a ser mucho mejor para todos porque vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, ya por último, en realidad, otra de las razones por las que también me daba un poco de reparo, en realidad incluso empezar también con esta nueva aventura, por así decirlo, es porque obviamente no es el contenido al que estoy acostumbrado a atraer a la audiencia, ¿no? Que es... pues temas históricos, y en este caso un tema histórico que en realidad está bastante actual, que es bastante contemporáneo. Pero en realidad, tío, yo creo que hay que tirarle para adelante, ¿vale? Yo creo que en realidad esto no está mal hablarlo, porque cuanto más entendamos ya no solo lo que está pasando, sino cómo nos hemos ido comportando todos nosotros globalmente, hablando a lo largo de los años, en realidad es lo que puede fomentar que podamos evitar conflictos como este en un futuro. Yo creo, ¿vale? Porque obviamente lo que está pasando ahora mismo es horrible. No tiene otra palabra. O sea, hay gente que está muriendo, hay... y a saber hasta cuánto punto esto se va a extender, ¿vale? Porque la impresión que me da es que esto va a durar durante mucho tiempo, por lo menos, yo qué sé, muchos meses, si no, espero que no más de años, pero tiene pinta de que esto va a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, con todo lo que está cayendo y con todo lo que nos va a caer, me gustaría por lo menos despertar un poco de conciencia en la gente, ¿de acuerdo? Y que se ande con mucho cuidado a la hora de leer o de recibir noticias que nos llegan. Así que nada, yo creo que lo primero de todo, como veis, además ya tengo aquí mis pestañitas abiertas, yo creo que lo primero de todo es venir a Ucrania. Entonces, o sea, venir a la página de Wikipedia de Ucrania. Entonces diréis, ¿y este tío en realidad por qué se va a Ucrania? O sea, ¿por qué se va a la fucking Wikipedia cuando la Wikipedia la puede hacer? Yo digo, porque tío, la Wikipedia en realidad es la fuente de información gratuita más accesible que tenemos todos, ¿de acuerdo? Entonces me parece bastante adecuado enseñar, o sea, sacar un poco... No el contexto, bueno, en verdad sacar el contexto de una página que es accesible a todo el mundo, ¿vale? O que es por lo general bastante accesible. Entonces, pues eso, podéis echarle un vistazo si queréis, en plan cómo funciona el tema de Ucrania. Entonces, en teoría se supone que es una república que se rige por un sistema semipresidencial, ¿vale? Con la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿de acuerdo? Entonces se supone que es un estado unitario, compuesto por 24 oblast, que los oblast son como entidades subnacionales, que son como, pues me imagino, vamos a mirarlo exactamente, que es un oblast. Es una entidad subnacional, entonces... demarcación administrativa, división política, subdivisión administrativa, subdivisión territorial, entidad subestatal, entidad subnacional y otros similares se aplica de manera genérica para designar entidades políticas que funcionan como demarcaciones o divisiones del territorio de cada estado, ¿vale? Entonces, digamos que Ucrania está dividida como en 24 regiones, por así decirlo, ¿no? Porque Ucrania, quieras que no, es bastante grande, ¿de acuerdo? Es bastante grande. Bueno... Entonces, si nos tiramos un poco a los orígenes, ¿de acuerdo? Los orígenes de Ucrania vienen del Rus, ¿no? O de la Kievan Rus, que básicamente fue
la región dominada por una mezcla entre escandinavos, ¿vale? Aventureros escandinavos y los eslavos que vivían allí, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, de ahí viene, ¿no? El tema. De ahí viene. Ese es el primer origen en el que se empieza a delimitar como la Kievan Rus, ¿de acuerdo? Entonces, hasta la aparición del zarato moscovita, Ucrania era conocida en latín como Regnum Rusiae, o el Reino de Rusia. Sin embargo, en 1349 el Reino de Rusia se integró en la mancomunidad y dejó de existir como estado independiente, ¿vale? Entonces digamos que como que se fusionó con el resto de principados que había y pasó a ser una única nación, por así decirlo, ¿no? Más adelante, el zarato moscovita tomó el nombre histórico de Ucrania y se autodenominó zarato ruso. Entonces, los que dicen, o Putin, por ejemplo, que dice que Ucrania no es en realidad una nación, que es una nación artificial y tal, que sepa que no, que en realidad una de las fundaciones más grandes que tiene Rusia precisamente viene de Ucrania, ¿vale? O sea, de ahí. ¿De acuerdo? De hecho, además, la capital, Kiev, fue... Kiev fue la capital durante mucho tiempo de la Kievan Rus, ¿vale? De hecho, era un puerto... digamos que era como una ciudad-puerto estuario, ¿vale? Porque la atraviesa el Dnieper, ¿vale? Que es uno de los ríos más largos de Europa. Y por ahí, bueno, pues se movía un montón de bienes en general. Comerciaban también con Constantinopla y demás. Y bueno, pues que sepáis que tiene raíces muy profundas, ¿de acuerdo? Desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. Vale. A partir del siglo XIV, Ucrania pasaría a referirse en las lenguas romances como Rutenia, y el término latín Rusiae caería en desuso. Pese a solucionarse el problema para diferenciar Rutenia de Rusia en las lenguas romances, en las lenguas eslavas como en el eslavo oriental o el ucraniano antiguo, los rus seguían confundiéndose con los rusos. Pero es que eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que estos dos, o sea, tanto Ucrania como Rusia, son países que han estado íntimamente ligados. Es decir, ya no solo históricamente hablando, sino también en términos culturales, en términos de compartir prácticamente la misma lengua, o por lo menos se parece bastante, ¿de acuerdo? También a la hora de la escritura, ¿vale? ¿Cómo es? La escritura o el alfabeto... ¿Cómo es? El alfabeto cirílico, ¿vale? Entonces comparten muchas cosas juntos. Entonces aquí tenemos... bueno, pero podéis echar un vistazo, ¿no? A la historia temprana, la Rus de Kiev, ¿no? Que en gran parte del territorio de la Ucrania moderna estaba poblado por los rus, que los rus es una palabra escandinava que está bastante modificada, pero prácticamente significa los hombres que reman, ¿de acuerdo? Que esos son, pues eso, los escandinavos que vinieron a asentarse en los pueblos eslavos, ¿de acuerdo? Durante los siglos X y XI se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa. En los siglos siguientes sentó las bases para la identidad nacional de ucranianos, bielorrusos y rusos. Kiev, la capital, se convirtió en la ciudad más importante del estado. Según la crónica de Néstor, que Néstor era un monje que fue el primero en empezar a recopilar la historia de Rusia, ¿vale? ¿Dónde está? La élite de la sociedad rusa estuvo formada al principio por varegos procedentes de Escandinavia. Más tarde los varegos fueron asimilados, es decir, prácticamente pues eso, fusionaron las dos costumbres y por la población eslava local, y formaron parte de la primera dinastía de los Rus, la dinastía Rurik, ¿vale? Que en el Crusader Kings empieza con Rurik el Buscalíos, ¿vale? Que en el 867, si os vais al Principado de Novgorod, se supone que, pues eso, es quien, su dinastía son los primeros que unifican el territorio de Rusia, por así decirlo, ¿no? Pues vamos a entender un poco, o sea, vamos a seguir un poco la línea temporal, ¿vale? Y luego ya entraremos en detalles.
¿De acuerdo? Vamos a ver. La Rus de Kiev estaba formada por varios principados, gobernados por los príncipes Ruriks o Ruríkidas, que estaban relacionados entre sí. El trono de Kiev, el más prestigioso e influyente de todos los principados, se convirtió en objeto de muchas rivalidades entre los Rurik, como premio más valioso en su búsqueda del poder. La edad de oro de la Rus de Kiev comenzó con el reinado de Vladimiro I de Kiev, quien convirtió a los Rus al cristianismo ortodoxo. Durante el reinado de su hijo Yaroslav I el Sabio, la Rus de Kiev alcanzó el apogeo en su desarrollo cultural y en su poder militar. Esto fue seguido por la fragmentación del creciente Estado, ya que la importancia relativa de las potencias regionales aumentó de nuevo. Después de un resurgimiento final bajo el reinado de Vladimir II Monómaco y su hijo Mstislav I de Kiev. La Rus de Kiev finalmente se desintegra en principados separados tras la muerte de Mstislav. Entonces, ¿vale? Es el... son los principados que se... O sea, son los diferentes principados que se dividen después de que Kiev caiga, ¿no? Principalmente. En los siglos XI y XII, constantes incursiones de las tribus nómadas turcas, tales como los pechenegos y los kipchak, motivaron una migración masiva de la población eslava a las regiones más seguras del norte. La invasión mongola del siglo XIII devastó la Rus de Kiev y la ciudad de Kiev fue totalmente destruida en 1240. Esto creo que fue... esta expedición creo que la dirigió Subutai, que era prácticamente la mano derecha de Genghis Khan, en una de las aventuras y uno de los saqueos más impresionantes de toda la fucking historia, ¿de acuerdo? Prácticamente, vamos a ver si podemos abrir el mapa. La expedición pasa desde Irán por Georgia, ¿vale? Saquean Georgia, pasan por aquí, se cargan a los Kipchak y a los pechenegos que estaban que eran las tribus nómadas dominantes, ¿vale? Y luego llegan hasta Kiev, ¿de acuerdo? Y aquí tiene una batalla contra los principados rusos, ¿de acuerdo? Y aquí pues lía pardísima y lo destruyen todo. Pero miraos todo lo que tuvieron que hacer, ¿eh? Y luego volvieron, ¿eh? Volviendo un poco al timeline, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que Ucrania estuvo bajo dominación extranjera durante mucho tiempo. Ya no solo, bueno, mira, a mediados del siglo XIV, Casimiro III de Polonia conquistó el Principado de Galitzia-Volinia, mientras que el corazón de la Rus, incluyendo Kiev, cayó en poder del Gran Ducado de Lituania, después de la batalla del río Irpin. Tras la unión de Krevo, la unión dinástica entre Polonia y Lituania, o lo que comúnmente se conoce como la Polish-Lithuanian Commonwealth, que es la mancomunidad polaco-lituana, ¿de acuerdo? Pues ahí es cuando Ucrania pasa a ser parte del Gran Ducado de Lituania, ¿de acuerdo? En 1569 la Unión de Lublin formó la República de las Dos Naciones y como la administración de gran parte del territorio ucraniano se había transferido a la corona polaca, Rutenia fue anexionada a Polonia. Los plebeyos ucranianos, oprimidos por sus propios líderes entre la nobleza rutenia, se volvieron aliados de los cosacos, un pueblo nómada del área que continuaba siendo cristianos ortodoxos y que recurrían a acciones violentas contra los que percibían como sus enemigos, en especial el Estado polaco y sus representantes. Porque lo que tenéis que tener en cuenta es que hasta ese momento Kiev, ¿vale? Era cristiana ortodoxa, ¿vale? Sobre todo para intentar tener buenas relaciones comerciales con el Imperio Bizantino, por eso se convirtieron en su momento, ¿vale? Y mientras tanto, los polacos en este momento eran católicos, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A mediados del siglo XVII, los cosacos del Dnieper y los campesinos rutenos, que aún huían de la servidumbre polaca, establecieron un semiestado militar cosaco llamado Zaporilla. Entonces Zaporilla, creo que esto es, en la parte sureste de Ucrania, ¿vale? Ahí es donde se asientan. Básicamente estuvieron bajo el dominio polaco prácticamente durante casi 300 años, ¿no? Hasta 1648, cuando se condujo el levantamiento cosaco más grande contra la República de las Dos Naciones y su soberano Juan II Casimiro Vasa. Tras la firma del Tratado de Pereyaslav de 1654 y la guerra ruso-polaca, la Ucrania del margen izquierdo finalmente se incorpora al zarato moscovita, con el mantano cosaco, con ciudades como Iván Vikovsky o tal. Bueno, entonces hay una parte, ¿no? Sobre todo la parte cosaca, que decide alinearse finalmente con Rusia. Y entonces esto es
con el zarato moscovita, ¿vale? Entonces esto es muy importante de entender porque ya se empiezan a diferenciar, ¿vale? Las dos partes de Ucrania, ¿vale? Y cómo de influenciadas han estado cada una por diferentes partes, ¿vale? Entonces tenemos la parte oeste, ¿vale? De lo que es Ucrania, que sigue en este momento bajo o sea, lo que es la... pues eso, más del lado de los polacos lituanos, ¿no? Y luego tenéis la parte este, que ya está bajo el dominio o bajo la jurisdicción del zar, ¿no? El zarato moscovita. ¿De acuerdo? Entonces, conciliadores como Iván Vygotsky o Yuri Nemrich intentaron crear mancomunidad de 3 naciones, pero el Tratado de Hadiak en 1658 no cumplió. El intento de crear la mancomunidad polaco-lituano-ucraniana al final del siglo XVII había fracasado. Después de las particiones de Polonia, al final del siglo XVIII, el Imperio Austríaco tomó Galicia, ¿vale? O Galicia, ¿vale? Mientras que el resto de Ucrania se fue incorporando progresivamente al Imperio Ruso. Remontándonos a la época de la Rus de Kiev, que excelente, saludos de Tera, muchas gracias, Smack 64. Es que hay que entender un poco, ¿no? De dónde viene todo esto, entonces mejor empezar aquí, ¿no? Empezar desde el fucking principio y luego ya vamos entrando en detalles, ¿no? Desde el principio del siglo XVI hasta el final del XVII, las bandas de tártaros de Crimea hicieron incursiones casi anuales a las tierras agrícolas eslavas buscando cautivos para vender como esclavos. Aunque estas cesaron tras la anexión rusa del Kanato de Crimea en 1783, cuando la región fue poblada por los emigrantes de otras partes de Ucrania. A pesar de las promesas de autonomía prometidas en el Tratado de Pereyaslav, la élite ucraniana y los cosacos nunca recibieron las libertades y la autonomía que esperaban de Rusia. Sin embargo, dentro del imperio, varios ucranianos llegaron a las magistraturas más altas del Estado y de la Iglesia Ortodoxa rusa. En un periodo posterior, el régimen zarista llevó la política de rusificación a las tierras de Ucrania, la cual intentó suprimir el uso del idioma ucraniano en forma impresa y pública en medios de comunicación, discursos y trámites legales, ¿vale? Entonces, como podéis ver, ya incluso desde el siglo XVIII y tal, ya lo que son... lo que es la administración de Rusia, ¿no? O del zarato moscovita, empieza a intentar influir en Ucrania, además, pues eso, iniciando un proceso de rusificación, ¿vale? Y entre ellos, lo primero de todo, restringiendo el idioma, que eso es uno de los mayores... una de las mayores afrentas que le puedes hacer a un pueblo, en realidad, porque le quitas la identidad, es una manera de quitarles la identidad, ¿de acuerdo? Y aquí ya llegamos a la Primera Guerra Mundial con este concepto, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ucrania estaba dominado por Austria y Rusia, entonces estaba dividido, parte de Ucrania era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Y luego teníamos parte, o sea, me imagino que sobre todo la parte más occidental, ¿vale? División administrativa, entonces llegamos aquí. Entonces esto es en 1914, 1910, que como vemos ya aquí, ¿vale? O sea, esto es... aquí tenemos Rumanía, la parte de Transilvania, que esto luego, bueno, pues cuando cae el Imperio Austrohúngaro, la parte de Transilvania pasa también a ser parte de Rumanía. Tenemos también lo que es la región de Moldova, ¿no? O Moldavia. Y luego esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, esta zona... son ucranianos, ¿vale? La parte en amarillo, esto es parte de lo que es hoy en día Ucrania. Entonces, como podéis ver, Ucrania siempre ha estado dividida, ¿vale? En diferentes estados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenéis que entender que a día de hoy Ucrania lo siga siendo, ¿vale? Que Ucrania siga siendo un país que está dividido, ¿de acuerdo? Entonces, esto me parece bastante importante de mencionar. Vale, entonces, ¿por dónde íbamos? Primera Guerra Mundial, ¿vale? Poco antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ucrania estaba dominado por Austria y por Rusia. Por tal motivo, Ucrania peleó al lado de las potencias centrales y de la Triple Entente al mismo tiempo. Es decir, estaba luchando para Rusia, ¿de acuerdo? Que eran Rusia, Francia e Inglaterra, ¿vale? Contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro, básicamente. De esta forma, 3,5 millones de ucranianos lucharon con el ejército imperial ruso, mientras que 250.000 ucranianos lucharon en el ejército austrohúngaro, ¿vale? O sea, entonces eso también tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que el Imperio Austrohúngaro controlaba menos de Austria, o sea, de Ucrania, ¿vale?
Durante la guerra, las autoridades del Imperio Austrohúngaro establecieron la Legión de Ucrania para luchar contra el Imperio ruso. Esta legión era la base del ejército ucraniano en Galicia, ¿vale? Que para la gente que se confunda y que siga diciendo ¿qué es Galicia? No sé qué es Galicia. Galicia es Galicia, ¿vale? Galicia. Esto es Galicia. Básicamente lo que está al norte de los Cárpatos, ¿vale? En Galicia, más de 5.000 partidarios del Imperio Ruso fueron detenidos y llevados a campos de concentración en Talerhov, Estiria y en una fortaleza en Terezín, actualmente parte de la República Checa, ¿no? Está en la República Checa. Vale, entonces, con todo esto llegamos a la Guerra de la Independencia en Ucrania, ¿de acuerdo? Justamente, pues eso, después de la Primera Guerra Mundial, que colapsan pues, los dos imperios, ¿no? Colapsa Rusia y colapsa Austria. Entonces, con la revolución de 1917, que es con la revolución bolchevique, ¿no? Reapareció el movimiento nacional ucraniano por la independencia. El 9 de febrero de 1918, la República Popular Ucraniana firmó su propio tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales en la ciudad de Brest, ¿vale? Que entonces firmó este tratado, digamos, con tanto Alemania como el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entre 1917 y 1920 existieron varios estados ucranianos autónomos. La República Popular Ucraniana, ¿vale? Que bueno, los podemos ir viendo para ver de qué va el tema, ¿vale? El Hetmanato, el Directorio de Ucrania y la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, la República Popular Ucraniana fue un estado ucraniano proclamado tras la Guerra de Independencia de Ucrania, en el cual se reclamaban los territorios mayoritariamente habitados por ucranianos, la actual Ucrania, Kubán e importantes territorios de la actual Rusia, Bielorrusia y Polonia. Pese a esto, las fronteras de los territorios controlados no estuvieron claramente establecidas. Vale, entonces es un poco difícil de establecer. La existencia de la República se divide en dos periodos. La Rada Central Ucraniana, establecida entre noviembre de 1917 y abril del 18, se dividen en varios estados, en diferentes estados, ¿no? Y se establecieron sucesivamente los antiguos territorios del Imperio Ruso. Mientras que en el antiguo territorio austrohúngaro surgió la efímera República Popular de Ucrania Occidental. En medio de la Guerra Civil, un movimiento anarquista llamado el Ejército Negro, dirigido por Néstor Makhno, se desarrolló en el sur de Ucrania. Entonces, el Ejército Negro, de esto lo estuve viendo en un vídeo hace poco, fue totalmente aplastado por el Ejército Rojo, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta del Ejército Negro es que estaba muy apoyado por el proletariado en el sur, ¿vale? Lo que es el sur, sureste de Ucrania, ¿vale? Y establecieron comunas autosuficientes, ¿de acuerdo? En las que pues funcionaba todo más o menos bien, ¿sabes? Todo, más o menos bien, hasta que llegaron los soviéticos, ¿de acuerdo? Y decidieron pues cargárselos a todos, ¿no? Pues eso, el 22 de enero de 1919, exactamente un año de la proclamación de la República Popular de Ucrania, se firmó el acta de unificación entre esta y la vecina, me imagino, pues la parte occidental y la parte oriental, ¿no? Porque la RPUO es la República Popular Ucraniana Occidental y la RPU es la República Popular Ucraniana, ¿no? Sin embargo, tras la derrota de la República Popular de Ucrania Occidental en la Guerra Polaca-Ucraniana y la sucesiva ofensiva de la Rusia soviética en Ucrania Oriental, en 1920 la República Popular de Ucrania firmó el Tratado de Varsovia con Polonia, aceptando la pérdida de territorios de Ucrania Occidental hasta el río Zbruk en favor de la Segunda República Polaca. A la Guerra Polaco-Soviética le siguió el fracaso de la ofensiva polaca, que fue repetida por los bolcheviques, aunque los polacos entraron en Kiev. De acuerdo a la paz de Riga, rubricada entre los soviéticos y la Segunda República Polaca, en marzo de 1921, Ucrania Occidental se incorporó oficialmente a Polonia, que reconocía a su vez a la República Socialista Soviética de Ucrania, la cual posteriormente fue uno de los miembros fundadores de la Unión Soviética en diciembre de 1922, ¿vale? Entonces llegamos al periodo de entreguerras, ¿de acuerdo? Llegamos al periodo de entreguerras. La revolución que llevó al poder al Partido Socialista devastó Ucrania, dejando más de 1,5 millones de muertos y cientos de miles sin hogar. Además de que la Ucrania soviética tuvo que enfrentarse a la hambruna de 1921. Es decir, eso me parece que se llama el Holodomor, ¿vale? Básicamente fue una hambruna, ¿de acuerdo?, que tuvo lugar bajo el gobierno soviético, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que para los ucranianos, sobre todo los más pro-occidentales, no se olvida fácil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que llega a este punto, ¿no?
en el que prácticamente lo que es Ucrania, o una gran parte de Ucrania está bajo el dominio comunista, ¿vale? El dominio de los soviéticos, ¿de acuerdo? Y aún así siguen pasando por bastantes penurias, ¿de acuerdo? Los bolcheviques también se comprometieron a introducir atención a la salud, educación y seguridad social con múltiples beneficios, así como el derecho al trabajo y a la vivienda. Los derechos de la mujer se incrementaron considerablemente a través de nuevas leyes que pretendían eliminar las desigualdades sociales. La mayoría de estas políticas fueron bruscamente suprimidas a comienzos de la década de 1930, después de que Joseph Stalin gradualmente consolidara su poder para convertirse en el líder del Partido Comunista y en el dictador de facto de la Unión Soviética. Desde finales de la década de 1920, Ucrania se vio envuelta en la industrialización soviética. Y en la década siguiente, ¿vale? Ya en los años 30, la producción industrial de la República se cuadriplicó, ¿vale? Sin embargo, esto tuvo un alto coste para los campesinos, que eran demográficamente la columna vertebral de la nación ucraniana. Para satisfacer la demanda de alimentos cada vez mayor del Estado y para financiar la industrialización, Stalin instituyó un programa de colectivización, mediante el cual el Estado expropiaba las tierras y el ganado de los campesinos y las agrupaba en granjas colectivas, ¿de acuerdo? Bueno, os recomiendo que para la gente que no sepa de este periodo histórico que le echéis que si podéis echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Porque es bastante interesante cómo Stalin prácticamente exprime al pueblo, ¿vale? Exprime a todos los pueblos que estaban bajo el dominio soviético para intentar mantener el paso, ¿no? O intentar mantener el ritmo de las naciones occidentales. Stalin instituyó un programa de colectivización, ¿vale? Haciendo cumplir esta política por medio de las tropas regulares y la policía secreta. Quienes se resistieron fueron arrestados y deportados, disminuyendo el número de campesinos. Sin embargo, el Estado bolchevique siguió demandando la misma producción, por lo que al ver menos campesinos aumentaba la cuota individual de producción de cada uno de ellos. Entonces, lo que tenéis que sacar de todo esto, que empieza a darse un sentimiento bastante antirruso, ¿de acuerdo?, en muchas partes de la población, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, por mucho que hubieran estado muy unidos en un pasado, ¿vale? Y todo lo que tú quieras, sobre todo bajo la influencia zarista, ¿no? Y ahora, pues eso, bajo los soviéticos, lo que tenéis que tener en cuenta es que ya se empieza a dar un odio bastante gordo dentro de lo que es la población hacia los soviéticos, ¿de acuerdo? Bueno, hacia Rusia en general, no hacia los soviéticos, hacia Rusia. Los tiempos de industrialización y Holodomor también coincidieron con el asalto soviético a líderes de la política y cultura nacional, a menudo acusados de desviaciones nacionalistas. 2 olas de represión política stalinista y la persecución en la Unión Soviética dieron lugar a la matanza de alrededor 681.692 personas, ¿vale? 4/5 partes de la élite cultural ucraniana y 3/4 partes de los oficiales de alto mando de todo el ejército rojo. Entonces, mientras todo esto está pasando, ¿qué ocurre? La Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, los nazis invaden Polonia en el 39, ¿vale? Las tropas alemanas y soviéticas se dividen en el territorio polaco. Por lo tanto, Galicia y Volinia, con su población mayoritariamente ucraniana, volvieron a unirse con el resto de Ucrania. La unificación del país, alcanzada por primera vez en su historia, fue un acontecimiento decisivo en la historia de la nación. Porque eso es lo que tenéis que daros cuenta, porque por mucho que luego Hitler y Stalin se dieran de hostias, ¿vale? Recordemos que se decidieron los dos dividirse Polonia. Salto en el tiempo. Francia se rinde ante Alemania. Rumanía había cedido Besarabia y el norte de Bucovina a las demandas de los soviéticos. La RSS de Ucrania, o sea, la República Socialista Soviética, ¿no?, de Ucrania, había incorporado los distritos del norte y el sur de Besarabia, el norte de Bucovina y la región de Hertsa. Sin embargo, cedió la parte occidental de la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia a la recién creada República Socialista Soviética de Moldavia. Todas estas ganancias territoriales fueron reconocidas internacionalmente por los Tratados de Paz de París de 1947. Entonces esto, una vez ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?, se le reconoce como estados independientes, ¿de acuerdo? Entonces, llega el momento en el que Hitler dice, vale, pues es hora de invadir a los soviéticos. Que recordemos que en realidad lo que estaba pensando ya Hitler era invadirles desde un primer momento, porque consideraba a los eslavos como inferiores. De hecho, la única razón por la que bueno, la única razón, varias razones, ¿no? Pero una de las razones por las que quería invadir la Unión Soviética, ya no solo para cargarse al comunismo, era también para cargarse a los eslavos, ¿vale? Que eso no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Porque cuando se habla del Holocausto, sobre todo se centra en pues eso,
en la persecución de los judíos, no, pero recordemos que también no solo fueron judíos los que murieron en el Holocausto, ¿vale? O sea, no lo olvidemos. Por el petróleo del Cáucaso, sí, eso también. Esa es otra razón también, pues normal, sobre todo si quería seguir expandiendo la guerra y demás. Pero vamos, simplemente en el caso del que nos atañe, lo que nos interesa saber es eso, que invade la Unión Soviética, pues eso, pues para cargarse el comunismo y también para quitarse a los eslavos de medio, ¿no? A los que consideran inferiores. El ejército alemán invade, pues eso, en 1941, iniciando con ello 4 años de incesante guerra. Durante la ocupación nazi de Ucrania, las nuevas autoridades germanas establecieron una administración civil especial, el llamado Reichskommissariat Ukraine, ¿vale? O sea, la comisaría del Reich de Ucrania, básicamente, con la idea de colonizar estas tierras para en un futuro incorporarlas a Alemania. Entonces, esto es muy importante porque para poder llevar a cabo esta incorporación a la Alemania nazi, ¿vale? Se sirven de colaboradores. Con el sitio de Kiev, la ciudad fue aclamada como una ciudad heroica por la resistencia que ofrecieron tanto el ejército rojo como la población local. Más de 600.000 soldados soviéticos, una cuarta parte del frente occidental, murieron o fueron tomados como prisioneros. Aunque la gran mayoría de los ucranianos lucharon con el ejército rojo y los partisanos, la organización de nacionalistas ucranianos creó una organización antisoviética en Galicia, el ejército insurgente ucraniano, en 1942, que combatió a las fuerzas nazis ocupantes y continuaron luchando contra la Unión Soviética incluso años después de la guerra. Utilizando tácticas de guerra de guerrillas, los insurgentes asesinaron y atemorizaron a quienes percibían como representantes o aliados del Estado soviético. Al mismo tiempo, ¿vale? En la misma época, otro movimiento nacionalista luchó junto con los nazis, la Organización de Nacionalistas Ucranianos. En total, el número de ucranianos que lucharon en las filas del ejército soviético se estima de 4,5 millones a 7 millones, ¿vale? De acuerdo. Entonces, inicialmente los alemanes fueron recibidos como libertadores por algunos ucranianos occidentales que se habían unido a la Unión Soviética apenas en 1939. Sin embargo, el brutal régimen alemán en los territorios ocupados finalmente convirtió a sus partidarios en opositores. Los administradores nazis de los territorios soviéticos conquistados hicieron muy poco para aprovechar la desconformidad de la población ucraniana con el régimen stalinista y sus políticas económicas. En su lugar, los nazis conservaron el sistema de granjas colectivas, sistemáticamente llevaron a cabo algunas de las políticas genocidas contra los judíos y comenzaron una despoblación sistemática de Ucrania para prepararla por la colonización alemana. Hay un régimen al estilo de Vichy. Vale, muchas gracias, Pez con Púa. O sea, para que os hagáis una idea, básicamente. Prácticamente es como que, digamos que se divide en dos, ¿no? Entonces, no sé si os acordaréis o no sé si lo sabréis, pero el régimen de Vichy es el régimen que era pro-nazi, ¿vale? Y luego la parte norte de Francia era la que tenía que estar ocupada porque no reconocía, bueno, pues porque seguían en guerra, básicamente. ¿Vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que lo que pasó en Ucrania fue más o menos lo mismo. Tenéis a los colaboracionistas, ¿no? De los nazis, y luego tenéis a los que todavía seguían, pues, luchando contra su ocupación. La gran mayoría de los combatientes en la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar en el frente oriental, y la Alemania nazi sufrió el 93% de sus bajas aquí. El total de pérdidas infligidas a la población ucraniana durante la guerra se estiman entre 5 y 8 millones, incluyendo más de medio millón de judíos asesinados por el Einsatzgruppen, en ocasiones ayudados por los colaboradores locales. De las tropas soviéticas que cayeron ante los nazis, estimadas en... bueno, pues mucha gente muerta, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta la fecha, el Día de la Victoria se celebra como una de las 10 fiestas cívicas en Ucrania. La celebración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945. Por eso, ¿vale? Esa fecha es muy importante y va a ser muy importante porque está al caer también, porque tiene mucha significancia histórica y sigue siendo es una fiesta nacional en Rusia, ¿vale? Entonces hay mucho interés en hacer muchos avances ahora en la guerra que coincidan justamente con el 9 de mayo, ¿vale? Hagamos una pequeña recapitulación de los hechos, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo a lo largo de la historia Ucrania siempre ha estado dividida desde siempre, entre lo que se considera Occidente y, bueno, no digamos Oriente, pero vamos, Rusia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que lo que fue el ataque nazi, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial y la invasión de los nazis de la Unión Soviética y de Rusia es algo que no se les ha olvidado a los rusos para nada, ¿vale? Eso es algo que ha forjado su psique durante los últimos años. Bueno, y antes de los nazis, Napoleón, incluso. Vale, entonces yo creo que en realidad, pues eso, podemos avanzar ahora un poco más en el tiempo, porque
vamos, básicamente lo que pasa es que Hitler muere, ¿vale? Y con él acaba la Segunda Guerra Mundial con la toma de Berlín. Bueno, en realidad no termina la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿vale? Porque luego recordemos que la guerra no termina oficialmente hasta que Estados Unidos tira 2 bombas atómicas en Japón, ¿vale? Eso que no se nos olvide, ¿de acuerdo? La Unión Soviética, pues, dura más o menos, bueno, hasta el 1991, ¿no? Que es exactamente en agosto de 1991 es cuando Ucrania por fin consigue su fucking independencia, ¿vale? Consigue la independencia de la Unión Soviética, que ya está en las últimas, ¿de acuerdo? Y es el estado que conocemos hoy, ¿vale? Ese es el estado que conocemos hoy a nivel internacional, ¿de acuerdo? Un año atrás, ¿vale? 1990, ¿de acuerdo? O sea, no hace tanto tiempo, hace 32 años, ¿vale? Hace 32 años se juntan, ¿vale? Gorbachev y el secretario de Estado estadounidense James Baker, ¿vale? Y empiezan a hablar, ¿de acuerdo? De cómo van a desarmarse y cómo van a afrontar ahora la nueva situación en Europa, ¿vale? Pues básicamente para empezar a realizar un proceso de desarme, ¿no? Para intentar acabar con la Guerra Fría y con la amenaza nuclear y, pues eso, intentar normalizar un poco la situación, por así decirlo. Y en durante esas negociaciones se habla, ¿no? De la OTAN, ¿vale? Porque la OTAN ya existe. En 1990 estaban hablando Gorbachev y James Baker, ¿no? O sea, estaban hablando la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Y se habla, ¿no? De que la OTAN, Estados Unidos habla de que en realidad quiere seguir manteniendo la OTAN para mantener su presencia en Europa, ¿vale? Pero a cambio se les dice a los soviéticos que no se van a expandir más, ¿vale? Que no se van a expandir hacia el este, ¿de acuerdo? Entonces, eso a Gorbachev le parece genial, ¿vale? Y de hecho Gorbachev les dice que no tiene ningún sentido que hagan eso, ¿vale? O sea, que eso es una línea roja. ¿De acuerdo? Entonces, en los papeles que se firman más tarde, en el tratado que se firma más tarde, esa cláusula que dice que la OTAN no debería seguir expandiéndose, ¿de acuerdo? No acaba de estar totalmente clara, ¿vale? Esa cláusula, ¿de acuerdo? Que ese es el argumento, ¿de acuerdo? Que esgrime Estados Unidos durante mucho tiempo y sigue haciéndolo hasta ahora, ¿vale? Diciendo, es que eso no está firmado en ningún lado, ¿vale? Y luego Putin diciendo en plan, es que nos habéis mentido porque esto lo hablamos en su momento, ¿de acuerdo? Y dijisteis que no había por qué expandirse. Entonces, vamos a ver, vamos a abrir un mapa de la OTAN. En 1920, que es cuando se habla esto, ¿vale? Ya se habían anexionado incluso Polonia, ¿de acuerdo? Pero incluso cuando se había hablado de esto, se supone que no debería llegar más allá de Alemania, ¿de acuerdo? En 1990, cuando cae el muro de Berlín, la parte occidental, o sea, la parte oriental de Alemania se une a la OTAN y en teoría se tendría que haber quedado ahí, ¿vale? Esas son las fronteras que se establecen, ¿de acuerdo? Entonces, parece que es todo buen rollito, ¿no? Porque ya la OTAN se supone que no se va a expandir nada más. Luego en 1990, o me parece que, no sé si es en 1991 o en 1990, se firma lo que es la Carta de París, ¿vale? Para una nueva Europa. Esto es en 1990. Esto antes de que la Unión Soviética caiga, o sea, esto ya está en las últimas, está pegando los últimos coletazos, ¿de acuerdo? Y tenemos una reunión entre Estados Unidos, las potencias occidentales europeas, ¿de acuerdo? Bueno, las potencias europeas, muchas potencias europeas, y la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, la República Federativa Checa y Eslovaca, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein y Luxemburgo, que bueno, nos contamos porque son como, pues eso, están ahí. Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, San Marino, la Santa Sede, el Vaticano, lo mismo, que tampoco hace falta hablarlo porque tampoco es otro punto ahí en el mapa. Suecia, Suiza, Turquía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Es decir, la URSS estaba allí. Y en este tratado, ¿vale?, se habla de una nueva era de la democracia, paz y unidad. Básicamente lo que dicen, o sea, esto así abre la Carta de París, ¿de acuerdo? Nosotros, los jefes de Estado o de gobierno de los estados participantes en esta conferencia, nos hemos reunido aquí en un momento de profundos cambios y de históricas esperanzas. La era de la confrontación y de la división de Europa ha terminado. ¡Para ti! Declaramos que de ahora en adelante nuestra relación se basará en el respeto y la cooperación. Europa está liberándose de la herencia del pasado. El valor de hombres y mujeres, la fuerza de voluntad de los pueblos y el vigor de las ideas del Acta Final de Helsinki han abierto una nueva era de democracia, paz y unidad de una Europa. Entonces, básicamente, esta carta, lo que se discute, ¿vale?, es que se van a tomar en consideración a todos los países en materias armamentísticas, pero más bien enfocadas al desarme y de seguridad, ¿vale? Entonces sí se habla de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, pero sobre todo de lo que se habla es de el desarme, ¿vale? De vamos a intentar desescalar las cosas porque hemos estado a punto de mandarnos unos a otros a tomar por culo, tirándonos bombas nucleares unos a otros, ¿vale? Esa es la cosa. ¿Por dónde íbamos? Recapitulación de los hechos. 1990. Carta de París, ¿de acuerdo? Se ponen prácticamente todas las naciones europeas, junto con Estados Unidos, junto con la URSS, ¿vale? Y se ponen de acuerdo en que hay que empezar a tener en cuenta el desarme y que vivimos en una sociedad y en un mundo globalizado, ¿de acuerdo? Sobre todo, bueno, pues eso, que se intenta relajar tensiones, ¿no?, con esto. Pero, obviamente, ¿de acuerdo?, esto termina siendo olvidado totalmente. Porque vamos a ser sinceros, esto a día de hoy me vais a contar, ¿sabes? Si esto sigue vigente. En 1999, ¿vale?, se unen a la OTAN Polonia, Chequia y Hungría, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente una clara violación de lo que se había hablado ya en un primer momento, ¿de acuerdo?, entre la URSS y Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, o sea, tenéis que tener en cuenta que es 1999, la URSS ya no existe, Rusia está bastante en la mierda, por así decirlo, es bastante débil, ya no es una potencia mundial como se la consideraba antes, y bueno, pues es que no tiene otra que tragárselo, básicamente. Porque además eso es lo que tendríais que haber tenido en cuenta, ¿no? O sea, a día de hoy yo creo que es hora de llegar a una reflexión y decir, vale, entonces, ¿por qué en 1991, recapitulación, 1991... cae la Unión Soviética, ¿vale? Se independizan, pues, prácticamente todas las diferentes repúblicas, ¿no? Y demás, entre ellas Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, la OTAN, ¿vale?, se forma para neutralizar... Eso es una alianza militar, ¿no?, que dirige sobre todo Estados Unidos, pero que se forma para neutralizar la influencia de la URSS, ¿de acuerdo? Entonces... lo más lógico y normal es que cae la URSS, ¿no? ¿De acuerdo? Y la OTAN tendría que haber desaparecido también, ¿no? O sea, es lo lógico. Simplemente, pues eso, para no... porque ¿qué sentido tiene? ¿Vale? Ya no tenía razón de ser, ¿de acuerdo? Ya no había amenaza, ¿de acuerdo? Pero aún así, 9 años después, se anexionan 3 países más. Polonia, Chequia y Hungría. ¿Vale? En 2004 se unen. Creo que esto es Serbia. No, esto es Eslovenia. ¿Vale? Eslovenia. De hecho, vamos a cambiar el color. A lo mejor a... Entonces, en 2004 se unen Croacia, ¿vale?, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia. A la OTAN, recordemos, ¿eh? Recordemos cuál era el objetivo de la OTAN desde un primer momento. Entonces, esto, desde el punto de vista de Rusia, ¿acojona o no acojona? ¿Vale? Porque a santo de qué siguen uniéndose
países, ¿de acuerdo?, a una alianza militar cuyo destino era contrarrestar la influencia de una institución o de un gobierno que ya no existe, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y luego también es que es verdad, ese mismo año también las repúblicas bálticas, ¿vale?, se unen a Estonia, Letonia y Lituania, se unen a la OTAN ese mismo año también. En 2009 se anexionan Croacia, ¿vale?, y Albania, ¿vale? En 2017 creo que esto es Serbia, ¿vale? Y en 2020 Macedonia del Norte, ¿de acuerdo? En 2008, cuando ya se está comentando la entrada de Croacia y de Albania en la OTAN, ¿vale?, la OTAN, cuando tiene un congreso en 2008, dicen lo siguiente, ¿vale? Hemos estado hablando, ¿vale? O sea, los estados que forman la OTAN y tal, hemos estado hablando y hemos reconocido a Ucrania, que está aquí, no olvidemos. Y esto ya lo podemos poner en verde. Bueno, en verde quizá no, en azul. Ucrania. Y Georgia, ¿vale? Bueno. Como miembros de la OTAN, ¿vale? O sea, prácticamente hacen una declaración de intenciones y dicen... vamos a aceptar a Ucrania y a Georgia dentro de la OTAN. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ya hay un momento en el que, no sé si os dais cuenta, que ya no solo por el hecho de que las repúblicas bálticas se hayan unido a la OTAN, ¿vale? Tenéis luego a Ucrania y a Georgia que hacen directamente frontera con Rusia, ¿vale? Y entonces, aquí ya es cuando Rusia, Putin, dice... hasta aquí hemos llegado, en plan, esto es una línea roja. Vamos a hacer todo lo posible, ¿vale?, para que tanto Ucrania como Georgia no se unan a la OTAN. Ahora es cuando tenemos que entrar en detalle, ¿de acuerdo?, de lo que estaba pasando en Ucrania mientras tanto. Porque esto, joder, hay que entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué la Ucrania ha dicho o dijo que quería formar parte de la OTAN? ¿De acuerdo? Georgia está bien que la hayamos mencionado y me gustaría también enterarme un poco más, pero vamos, lo que nos atañe hoy es Ucrania. ¿De acuerdo? Entonces, joder, tío, no sé si hacer una mini pausa porque en realidad llevo hablando un buen rato, tío. 1 hora y media. En realidad no pensaba tirarme tanto tiempo hablando, tío, de esto, pero... o sea, no sé, no tenía planificado mucho esta duración, pero a lo mejor hago una mini pausa, tío, porque me meo un poco, la verdad. Me relleno algo de bebida, pero bueno, lo podemos ir mirando. Pero vamos, antes de que me vaya ahora a por agua, ¿vale? Vamos a analizar un poco, ¿no? Porque... o sea, vosotros tenéis que tener... yo qué sé, tío. A santo... ¿Sabes? ¿A santo de qué? O sea, lo que tenéis que empezar a plantearos vosotros ahora es... ¿por qué a santo de qué Estados Unidos? Sobre todo Estados Unidos. O sea, es Estados Unidos, sinceramente. La Unión Europea también, porque la Unión Europea básicamente hace todo lo que diga Estados Unidos y prácticamente es así, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta, y creo que esto me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? Es qué pensáis vosotros, o por qué pensáis vosotros que la OTAN, o Estados Unidos, mejor dicho, bueno, la OTAN, porque en realidad también es la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué se siguieron expandiendo después de decir que no iban a seguir haciéndolo? ¿Vale? Y quiero que también os pongáis en el punto de vista de los rusos, ¿vale? Y veáis y penséis y reflexionéis cómo
os sentís vosotros? ¿Cómo deberíais o cómo os sentiríais vosotros si cada vez, pues eso, se van uniendo cada vez más países, ¿de acuerdo?, a una alianza militar destinada, pues eso, a contrarrestar a la URSS y que sobre todo, pues eso, era una respuesta dentro de... una respuesta a la influencia de la URSS, pero con carácter además, pues eso, militar y además nuclear. ¿Vale? Entonces, imaginaos cómo debían ser, cómo les sentaría eso si fuerais vosotros los rusos, ¿vale? ¿Cómo estaríais viendo eso? Porque hasta entonces eso es lo que digo, o sea, Rusia no se podía extender más de la cuenta, porque estaba jodida, ¿vale? Se tenía que centrar en sus propias cosas, que de esto, o sea, desde que se rompió la URSS, ¿vale? Han pasado 33 años. Bueno, 33 años, no, 31 años. 31 años han pasado. Carlos Taibo también señalaba que cuando el 11S, Rusia dejó que pusieran bases provisionales cerca para la operación en Irak, pero nunca los quitaron. Anda, mira, pues eso no lo sabía. Pero bueno, que es básicamente... eso es importante también, ¿no? Porque pensad que... mirad hasta qué punto la OTAN, o Estados Unidos, ha ido... ¿sabes? Expandiéndose poco a poco, intentando influir en todos los países que ha podido. ¿De acuerdo? O sea, tanto en Irak, como en Afganistán, como en los Balcanes, ¿vale? O sea, pensad un poco, ¿vale? ¿Le das muchas vueltas o tienes que contar qué hizo Kennedy en Cuba con el tema de los misiles rusos? Eso también es otra, obviamente. También tienes toda la razón. Entonces... para hablar de lo que pasó en Cuba tenemos que hablar un poco de la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, al igual que... bueno, como bien ha dicho aquí Linkap, ¿no? Que... mirad cómo se pusieron los norteamericanos cuando Cuba pidió a la URSS, ¿vale? Que empezaran... o sea, que trajeran misiles, ¿vale? ¿Cómo se pusieron los Estados Unidos? Dijeron, es que nos cargamos, nos matamos mutuamente, ¿sabes? En plan, se llevaron las manos totalmente a la cabeza, ¿de acuerdo? Y entonces, que lo haga Estados Unidos bien, ¿vale? De puta madre, cojonudo, pero cuando lo hacen los rusos ya es como, oh Dios mío, ¿vale? Entonces, pues eso. Entonces, digamos que la transformación de Ucrania, ¿no? Después de el colapso de la URSS, digamos que empieza a formarse, pues eso, empieza a formarse un nuevo gobierno, ¿de acuerdo? Y dentro de ese gobierno, sobre todo, son oligarcas, ¿vale? Son oligarcas. Es gente que controla mucha pasta, ¿de acuerdo? Es gente que controla mucha pasta. Tenéis que también tener en consideración, y esto también creo que es importante mencionarlo, que, bueno, dentro de Ucrania, pues existe, obviamente, un 73%, me parece que es un 73% de gente que habla ucraniano, ¿vale? Y luego hay muchas culturas, ¿de acuerdo? Dentro de Ucrania. Muchos idiomas también. Entonces está el rumano, el kipchak, el húngaro, el rumano también, y obviamente está el ruso. Entonces, como tenéis que ir pensando un poco cómo funciona la cosa, es que cuanto más al oeste, ¿de acuerdo?, más se habla ucraniano, ¿de acuerdo? Y cuanto más te acercas hacia Rusia, pues más se habla ruso, ¿vale? Entonces, digamos que cuando colapsa la URSS y se forma Ucrania como Estado independiente, hay como dos bloques, ¿no? De gente. Están los ucranianos, ¿vale? O la parte ucraniana que habla ucraniano y que están más cercanos a Occidente. Y luego está la parte que está un poco más rusificada, por así decirlo, ¿no? Que hablan más ruso y que están más cerca, bueno, pues de la órbita rusa, ¿vale? El 5 de diciembre de 1994, en Budapest, fue suscrito el Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad, que ofrecía garantías de seguridad por parte de sus signatarios con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. El memorándum fue originalmente suscrito, además de por Ucrania, por 3 potencias nucleares: la Federación de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Y de acuerdo con este documento, Ucrania cede a Rusia 5.000 bombas nucleares, 220 vehículos de largo alcance necesarios para usarlas, incluyendo 176 misiles balísticos intercontinentales
occidentales y 44 aviones bombarderos de gran alcance con capacidad nuclear, ¿vale? No olvidemos que antes, bueno, pues eso, o sea, al ser parte de la URSS, Ucrania tenía acceso a, pues eso, a armas nucleares, ¿vale? Entonces, el 31 de mayo de 1997, los presidentes de Rusia y Ucrania, Boris Yeltsin y Leonid Kuchma, respectivamente, rubricaron en Kiev el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Rusia y Ucrania, en el que otras cosas se declaraba que ambos países basaban su relación en los principios del respeto mutuo, la igualdad soberana, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras, la solución pacífica de las controversias, la no utilización de la fuerza, ni la amenaza de la utilización de la fuerza. Vale, esto... Atentos a esto porque será relevante más tarde, ¿vale? Entonces, digamos que, bueno, pues Ucrania acaba siendo, como digo, un país que está básicamente desarrollado por las élites, ¿vale? Es decir, por la gente que tiene toda la pasta, ¿vale? Por oligarcas. Entonces tienes oligarcas que son más pro-occidentales y luego tienes oligarcas que son más prorrusos, por así decirlo. Entonces, obviamente, algunos están en el occidente, ¿no? En la parte occidental de Ucrania, y otros están en la parte oriental, ¿vale? Vale. Entonces, el primer presidente, Kuchma, ¿vale? Este era más bien prorruso, ¿vale? Era más bien prorruso porque, bueno, pues obviamente habían estado bajo la Unión Soviética durante mucho tiempo, ¿vale? Durante muchos años, entonces era más prorruso, pero también hacía manitas con la Unión Europea, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que estos oligarcas lo que hacían era sacar toda la pasta del país, ¿vale? Y en vez de utilizarla para desarrollar el país, sobre todo era para seguir aumentando un poco su economía, ¿no? Y seguir aumentando su propia riqueza personal, ¿de acuerdo? Entonces, llega un punto en el que... obviamente esto se empieza a ir de madre y empieza a haber casos... Bueno, o sea, la corrupción empieza a ser campante, obviamente, porque es un expolio al país que te cagas, tanto de sus instituciones como de sus recursos naturales, tanto como de las personas que viven allí, ¿no? Entonces se nota que hay bastante corrupción dentro del gobierno. Entonces, algo pasa, ¿vale? Algo pasa. Hay un... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo exactamente? ¿Vale? O sea, el primer presidente de Ucrania hemos dicho que es Kuchma, ¿de acuerdo? Pero digamos que hay un periodista ucraniano, ¿vale? Georgi Kondatse, que lleva un periódico online, ¿de acuerdo? Que se reconoce sobre todo por publicar la corrupción o conductas poco éticas de los políticos ucranianos. Y resulta que este señor, ¿vale? Este periodista, fue secuestrado y asesinado en el año 2000. Entonces, según Wikipedia, dice, aunque nadie acusó al presidente, ¿vale? A Kuchma, de haberlo asesinado personalmente, había muchos rumores que sugerían que este había ordenado su asesinato. Y es muy probable que lo hubiera hecho. Entonces, esto, ¿de acuerdo?, da lugar a un movimiento que se conoce como la Revolución Naranja, ¿de acuerdo? El cual puede ser visto como el origen de la Revolución Naranja en 2004. Entonces, a raíz de este asesinato, empieza a estar cada vez más claro dentro de la sociedad ucraniana que, bueno, pues el gobierno es corrupto de cojones y que este tío se tiene que ir, ¿de acuerdo? El Estado de Ucrania, durante la elección presidencial de 2004, es considerado como una condición ideal para el estallido público. Durante este tiempo, los ucranianos se hallaban impacientes al estar esperando una transformación política y económica del país. Los resultados de las elecciones fueron considerados como fraudulentos y como el clavo en el ataúd de los eventos que le precedieron. Entonces, se presentaron, digamos que este tío, bueno, pues ya no solo por el escándalo que hubo con el periodista, ¿no? Sino que además por otro caso que hubo, pues decidió no presentarse, ¿vale? Y se llevan a cabo nuevas elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, en las elecciones de 2004, el presidente Kuchma, ¿vale?, le da su apoyo a Yanukovych, ¿de acuerdo? Que Yanukovych será el tercer presidente, ¿de acuerdo?, antes de lo que es la nueva revolución ucraniana conocida como el Euromaidan, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Entonces, se presentan a las elecciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces hemos dicho que están tanto Yanukovych como Yushchenko, ¿de acuerdo? Y los dos son igual de
de oligarcas, ¿vale? Los dos son también como, vamos, unos desgraciados también, ¿eh? Por así decirlo. Porque uno se caracteriza por ser más pro-europeo, ¿vale? El Yushchenko es más bueno, perdón. Vamos a ver. Ay, que me jodo. Entonces, el Yushchenko, ¿de acuerdo? Es más pro-europeo y el que le sigue, el Yanukovych, es más pro-ruso, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Entonces, como digo, los dos bloques, ¿vale? Dos bloques de oligarcas, ¿de acuerdo? Que se van intercambiando el poder, ¿vale? Y así es como funciona. Entonces, básicamente, en octubre, ¿no?, de 2004 gana las elecciones, gana Yushchenko las elecciones, ¿vale? Y durante las elecciones le envenenan los rusos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el primer presidente de la nueva Ucrania, ¿vale?, que es más pro-occidental, ¿de acuerdo?, que es más pro-europeo. Estaban empezando los rusos también obviamente a intentar influir dentro de las elecciones, ¿vale? Pero obviamente esto prácticamente lo que consiguió es que se acabara llevando las elecciones de calle, ¿de acuerdo? Este hombre, el Yushchenko. El Yushchenko, que por cierto, ¿vale?, era gobernador del Banco Nacional. Entonces, como digo, la élite, ¿vale? El mandato de este señor se caracterizó sobre todo porque estaba a favor de la entrada en la Unión Europea y en la OTAN, ¿no? De hecho, es durante este periodo, de esto es lo que iba a decir, es durante este periodo cuando la OTAN decide incorporar a Ucrania dentro de la alianza, ¿no? Otra cosa que también cabe decir de este tío, bueno, pues que este tío es un ultranacionalista que te cagas, es decir, que era bastante nazi, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque además solía estar muy a favor de exaltar los momentos en los que los rusos les habían tocado mucho los cojones, ¿de acuerdo? Como la gran hambruna, ¿sabes? La persecución que les hicieron y todo el rollo. Y bajo su mandato, bueno, pues ya no solo empieza a notar que es un poco nazi, sobre todo por el hecho de que convierte a Bandera, ¿vale?, que era el colaboracionista nazi, en un héroe ucraniano, ¿vale? Entonces eso ya debe empezar a sonar como un indicativo de que este tío a lo mejor cojea un poco por la derecha, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que mientras está en el gobierno empieza a llevar a cabo leyes, ¿no? Y empieza a llevar a cabo iniciativas contra las minorías que viven en Ucrania. Es decir, mucho más a favor de los ucranianos en detrimento de los rusoparlantes, por así decirlo, ¿no? Y esto obviamente pues levanta tensiones, ¿de acuerdo? Digamos que, vale, ya hemos pasado de este señor, entonces hubo protestas, tal y cual, y entonces ya cuando durante las elecciones hay como mucha tensión, ¿de acuerdo? Porque no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, porque obviamente Ucrania está dividida, ¿no? Y no quiere... Y además este tío, ya no solo porque porque haya sido director del Banco Nacional, ¿no?, sino porque además se notaba que era un poco nazi, pues obviamente a muchos de los ucranianos rusoparlantes pues le empezaban a preocuparse un poco de su seguridad y tal, ¿vale? Tuvieron que repetirse las elecciones porque también se pensaba que había sido fraudulento, ¿vale? Tened en cuenta que, como digo, este tío representaba a una parte de la población ucraniana, no a todos, ¿vale? Entonces es normal que hubiera movida, ¿de acuerdo? El que le sucede, ¿de acuerdo?, es Yanukovych, que es el primer presidente, ¿vale?, Kuchma, le recomienda, ¿de acuerdo? Entonces el Yanukovych es más prorruso que Yushchenko, ¿de acuerdo? Pero también se hace manitas con la Unión Europea, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente pillaba dinero de los dos. Entonces, lo que tenéis que pensar es que tanto la Unión Europea como Rusia lo que estaban intentando era influir en Ucrania de forma económica, ¿vale?, para atraerlos a su esfera de influencia, ¿vale?
Entonces, Rusia lo que le daba era, o sea, lo que les ofrecía sobre todo era dinero y la posibilidad de, de comerciar con el gas, ¿vale? Porque muchas de las rutas del gas que pasan hacia Europa están por Ucrania, ¿vale? Pasan por Ucrania y les ayudaron a intentar levantar la infraestructura y todo el rollo. Y luego Europa, pues obviamente lo que quería era meterles en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces para ello, bueno, pues les querían incluir dentro del lo que es el marco económico europeo, les dieron ayudas y tal, y sobre todo pues les estaban tendiendo un poco el caramelito, ¿no? De métete en la Unión Europea a ver qué pasa, porque en realidad es Unión Europea y después de eso OTAN, que eso era lo que querían desde un primer momento, ¿no? Entonces, estamos en este periodo en el que Yanukovych, ¿vale? Está haciéndose manitas tanto con Rusia como con Europa, ¿no? Y entonces, en este momento, ¿vale? Se estaba firmando un acuerdo de integración con la Unión Europea, ¿vale? Entonces, a los ucranianos, muchos de los ucranianos occidentales les parecía una buena idea porque en el momento en el que entran en la Unión Europea significa que mucha de la corrupción o sea, se tienen que cumplir unos ciertos estándares económicos para poder entrar en la Unión Europea. Entonces, por lo general, el hecho de de que haya apertura de fronteras, de que haya libre movilidad de capital, de participar dentro del comercio en la Unión Europea, por supuesto que eran buenas noticias. Entonces, por lo general, muchos ucranianos, sobre todo los ucranianos occidentales, ¿no? Estaban muy de acuerdo con unirse a la Unión Europea porque por lo general iba a mejorar mucho su nivel de vida, ¿vale? Pero, de pronto, este tío le da carpetazo, ¿vale? A las negociaciones. Dice, hasta aquí. Y no solo termina las negociaciones con la Unión Europea, sino que acaba firmando un acuerdo con Rusia comercial, ¿vale? Y es aquí cuando empiezan las movidas. Es aquí cuando empieza el Euromaidán, ¿vale? Que es otra revolución en Ucrania y que básicamente es el desencadenante del conflicto ahora, ¿vale? Y esto se produce empieza en 2013. 2013-2014, ¿vale? Entonces Maidán significa plaza en ucraniano, ¿vale? Y bueno, pues Europa. Pero vamos, digamos que básicamente se enfrentan la parte europeísta, ¿no? Contra los prorrusos, por así decirlo. Entonces, vamos a ver cómo explicamos esto exactamente, porque es una movida bastante gorda. Digamos que al haberse acercado más ya a Rusia, ¿no? Por así decirlo, se crean pues bastantes tensiones, ¿de acuerdo? El 21 de noviembre de 2013, un decreto del gobierno ucraniano suspendió las preparaciones para la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. En su lugar, se propuso la creación de una comisión de comercio entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia, lo que resolvería los problemas de comercio entre las partes de este posible acuerdo. El primer ministro Azarov emitió el decreto con el fin de garantizar la seguridad nacional de Ucrania y en consideración de las posibles ramificaciones de comercio con Rusia, si el acuerdo fuera asignado en la cumbre de noviembre en Vilnius, ¿no? Ucrania reanudaría la preparación del acuerdo cuando la caída de la producción industrial y nuestras relaciones con los países de la CEI sean compensados por el mercado europeo. De lo contrario, la economía de nuestro país va a sufrir un daño muy grave. En Kiev, el malestar de los partidos de la oposición como resultado de estos anuncios dio inicio al Euromaidán. Las protestas más grandes desde la Revolución Naranja, que ya lo habíamos hablado antes. Además, el mismo día, la Rada Suprema, que es el nombre oficial del Parlamento de Ucrania, no aprobó ninguna de las 6 mociones que permitían a la ex primer ministra Timoshenko el recibir tratamiento médico en el extranjero, lo cual había sido una demanda de la Unión Europea para la firma del acuerdo de la asociación. Entonces no sé qué le estaría pasando a esta señora en aquel momento, pero bueno, importante saberlo. El 21 de noviembre, el secretario de prensa presidencial ruso llamó al decreto de Ucrania una decisión estrictamente interna y soberana del país, y creemos que no tenemos derecho a hacer comentarios al respecto. Afirmó que Rusia estaba preparada para tener negociaciones tripartitas con Ucrania y la Unión Europea sobre comercio y asuntos económicos. La misión de observación del Parlamento Europeo en Ucrania declaró que todavía había una oportunidad para firmar el tratado de asociación con la Unión, ¿no? De integración. Pero había varios diplomáticos de la Unión Europea que se mostraban más escépticos de los motivos invocados por el gobierno ucraniano, ¿no? Entonces que se pensaban que había más cosas detrás que no solo fueran temas económicos. O sea, ya la paranoia. Entonces, como veis, todavía estaban dispuestos a seguir jugando con el tema de no, nos metemos en la Unión Europea y tal. Y se juntan, se reúnen, ¿de acuerdo? Yanukovych en la cumbre de la Unión Europea el 29 de noviembre, pero no se llega a ningún acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, como se ofrece la posibilidad también
de comerciar, pues eso, entre tripartito, ¿no? Que fuera Rusia, Ucrania y Europa. Europa lo rechaza, ¿de acuerdo? Y les dice, o te comprometes o pasando el tema, o no hay... No vamos a tolerar que Rusia se involucre en una decisión que corresponde contigo, ¿sabes? Que eres un país con nuestra institución, básicamente. Entre tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió el fin de las críticas hacia la decisión de Ucrania de retrasar el acuerdo de asociación y que el acuerdo con la Unión Europea era algo nocivo para los intereses de seguridad rusos. ¡Chan, chan, chan! Ya empezamos. De todas maneras, es lo que te digo, que una de las razones por las que Putin empieza a decir esto y está diciendo esto es porque sabe perfectamente que el siguiente paso, después de unirse a la Unión Europea, el siguiente paso es unirse a la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN ya lo ha dejado bastante claro. Entonces, empieza a haber movida, ¿de acuerdo? Se sacan unas leyes antiprotesta porque empieza a salir gente a la calle a manifestarse, ¿vale? Y entonces se sacan unas leyes antiprotesta que limitan la libertad de expresión y el derecho de reunión, ¿vale? Esto se aprueba por el Parlamento y obviamente esto cabrea a la gente que te cagas. Entonces la gente sale a las calles de forma pacífica, ¿de acuerdo? Y el 18 de febrero la policía los empieza a desalojar por la fuerza. Y aquí es cuando ya las cosas empiezan a poner un poco más jodidas. Porque el jueves, ¿vale? El jueves, lo que se conoce como el jueves negro, del 19 al 20 de febrero, el gobierno ucraniano y la oposición pactaron una tregua que el líder del principal partido opositor calificó de buena noticia. Entonces, digamos que el gobierno ucraniano, que en este momento era pro-ruso, ¿vale? Y la oposición, que era pro-occidental, firman una tregua, ¿vale? Tras 6 horas en vigor, la tregua se rompe y vuelve a haber disturbios, esta vez con armas de fuego. Y esto es importante decirlo porque la gente que se empieza a manifestar y que empieza a luchar contra las fuerzas de la policía son nazis, ¿vale? Son milicias armadas, ¿de acuerdo? Son milicias armadas ultranacionalistas, entre ellos, o sea, sí, están civiles, pero sobre todo los que traen armas de fuego son los nazis, ¿vale? Esto que lo tengáis en cuenta. Algunos medios reportaron 21 manifestantes muertos por disparos la mañana después de la tregua y calificaron el clima de Kiev de preguerra civil. El ministro del Interior, Vitaly Zakharchenko, ordenó por la tarde la entrega de armas de combate a los agentes de policía y calificó la misión de los agentes de operación antiterrorista, ¿vale? Porque, o sea, vosotros tened en cuenta que estos son grupos ultranacionalistas que no están avalados, o sea, no están reconocidos, ¿vale? Simplemente es como una milicia... Es como una milicia, ¿vale? Que está actuando por su cuenta. Es decir, los ultranacionalistas, que son los nazis, ¿vale? Son los que empiezan a hostigar la violencia, ¿de acuerdo? Por la tarde, fuentes médicas de la oposición aproximaron el número de muertos a un centenar, mientras que las oficiales lo mantuvieron en 67. Los opositores mantenían retenidos en ese momento a 67 agentes de policía. Sin embargo, mientras la oposición afirmaba a sus declaraciones que la policía disparaba a matar, el gobierno declaró que sus fuerzas actuasen en legítima defensa, debido a la violencia opositora. El jueves negro fue considerado el día más violento de los disturbios, con más de 60 fallecidos, principalmente en los alrededores de la Plaza de la Independencia de Kiev, en Maidán, vaya. Detrás de eso iba el precio del gas. Rusia dijo, ok, pero si os vais con ellos, el gas barato se ha acabado, porque había riesgo de reventa desde Ucrania a la Unión Europea. Normal, también por otro lado. O sea, el gas es uno de los elementos principales, ¿eh? Y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner un poco turbias, ¿vale? Porque, al igual que los rusos interfirieron en las elecciones durante la Revolución Naranja, ¿vale? Y envenenaron a Yushchenko, ¿vale? Aquí también empieza a meter mano Occidente, ¿de acuerdo? Aquí es cuando ya se están rebelando, ¿de acuerdo? Y ya se están manifestando contra el gobierno de Yanukovych, que empiezan a aparecer diplomáticos europeos y, sobre todo, políticos estadounidenses. El John McCain se pasó por allí, se pasó por Kiev, ex senador de los Estados Unidos. O sea, imaginaos que hay revueltas civiles en Canadá y empiezan a presentarse políticos rusos allí en plan a favor de un lado o de otro, ¿sabes? O sea, impensable. This is your moment. Este es vuestro momento.
This is about you, no one else, ¿sabes? En plan, esto es sobre vosotros y no nadie más, ¿sabes? Te dice aquí... Bueno, sigamos. El futuro que queréis para vuestro país. El futuro que os merecéis. Un futuro en Europa. Un futuro de paz. Con todos los vecinos. America is with you. I am with you. ¿Vale? Pues, o sea, pues eso. Aquí esto ya empieza a ser... Pues está claro que ya no es un asunto interno nacional, ¿vale? Porque ya tienes aquí a políticos americanos metiéndose ya en asuntos que ni les van ni les vienen. Eso va a empezar, ¿vale? Entonces, imaginad cómo se ve esto desde el punto de vista ruso, ¿de acuerdo? Imaginad cómo se ve esto desde el punto de vista ruso, ¿vale? Para que veáis, ya empieza a haber un montón de influencia occidental dentro de esta nueva revolución, ¿no? Entonces, según según algunos testimonios, es que aquí esto lo pilla a mitad, pero de repente un día, en el Jueves Negro, aparecen francotiradores en varios puntos de la plaza y empiezan a disparar, ¿vale? Empiezan a disparar contra manifestantes y empiezan a disparar contra la policía. Y hasta el día de hoy no se sabe muy bien quién estuvo detrás de esto, ¿vale? Pero yo creo que cada uno debe llegar a sus propias conclusiones, ¿vale? Porque esto, bueno, en realidad no lleguéis a vuestras propias conclusiones. A lo mejor dentro de un par de años se descubre la verdad, ¿vale? Pero básicamente, te den cuenta, pues eso, que hubo francotiradores que no estaban afiliados a nadie, ¿de acuerdo? Que no se sabe quiénes eran, que empezaron a disparar. Básicamente, tanto contra los manifestantes como contra los policías, ¿de acuerdo? Durante la violencia del día 20, manifestantes opositores recibieron disparos desde los edificios controlados por los propios opositores. O sea, les empezaron a disparar a los prooccidentales, ¿vale? En este caso, dicen, al menos eso dice la Wikipedia, así que como te digo, esto cogedlo con un grano de sal. Esto cogedlo con pinzas porque... lo malo de la Wikipedia es que es de acceso libre, ¿vale? Entonces hay algunas cosas que vale que sí son bastante informativas, pero otras que son de dudoso origen. Y entonces ponedlo todo en cuestión, ¿de acuerdo? Ese mismo día, los ministros de Exteriores de 3 Estados miembros de la Unión Europea, de Polonia, de Francia y de Alemania, llegaron a Kiev y se entrevistaron con el presidente Yanukovych para tratar de frenar las espirales de violencia. Entonces, se le destituye al Yanukovych, ¿de acuerdo? Y se aprueba, pues, unas nuevas elecciones, ¿vale? Para llevar a un nuevo gobierno y para reformar la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, los opositores tomaron las riendas del país y ocuparon las principales instituciones asentadas en Kiev, debido a la ausencia de Yanukovych, que supuestamente había viajado a un congreso de diputados y gobernadores del sureste de Ucrania en Yarkov. Entonces, esto prácticamente es un golpe de Estado, ¿vale? Pero cuando dice fuerzas de los opositores, son muchos de ellos ultranacionalistas, es decir, nazis, ¿vale? Eso... que nos quede claro. Por lo que la oposición lo acusó de haber huido de Kiev con el fin de no ratificar los acuerdos alcanzados y haber abandonado su oficio como presidente, lo que le llevó a ser destituido por dejadez de funciones con el voto positivo de 328 de los 450 diputados. No obstante, las amenazas denunciadas a miembros del Partido de las Regiones y el hecho de que no se hubiese creado ninguna comisión investigadora, paso previo requerido por la Carta Magna para investigar los motivos por los que fue destituido, provocaron que la destitución del presidente fuera cuestionada y el propio Yanukovych denunciase un golpe de Estado. Mientras tanto, el Parlamento tomó el control del país y Alexander Turchnikov asumió la coordinación del gobierno y la presidencia del Parlamento. Vale, y ahora es cuando ya empieza a transicionar un poco, porque esto es en 2014, ¿vale? En 2014. Porque mientras está pasando todo esto, vosotros lo que tenéis que tener en cuenta es que a lo largo de toda... o sea, lo primero que hace el primer gobierno, ¿de acuerdo? O sea, el gobierno de transición es eliminar o intento de abolir la ley de lenguas cooficiales, es decir, abolir la lengua de las minorías. ¿Y esos qué son? Por favor, estos todos en casa, por favor. ¿Qué son? ¿Quiénes serán las minorías? ¿Para quién va dirigido sobre todo esto? Esa es la cuestión. Pues para los rusos, obviamente. Y aquí es cuando llega la invasión, mejor dicho, la anexión de Crimea a Rusia. Las autoridades de Crimea, de ideología prorrusa, habían solicitado la asistencia del gobierno de Moscú después de que el gobierno de Kiev introdujera esta nueva ley, ¿vale? Por temor a la seguridad, sobre todo.
El primer ministro de Crimea, Sergei Aksionov, aseguró que la idea del pueblo de Crimea no era separarse de Ucrania, pero sí proteger sus intereses. Pero aquí, claro, aquí es cuando Putin ya mueve ficha. ¿De acuerdo? El Congreso de Diputados y Gobernadores Regionales del Este y Sur de Ucrania, es decir, las partes rusoparlantes, ¿no?, hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de Kiev de incumplir el acuerdo de paz que había firmado el 21 de febrero con el destituido presidente Yanukovych. Además, la tensión aumentó cuando varias provincias del oeste ucraniano suprimen al otrora oficialista Partido de las Regiones y a su aliado el Partido Comunista de Ucrania. Todo esto llevó a que el 24 de febrero miles de manifestantes depusieran al alcalde de Sebastopol, quien había sido nombrado por el Parlamento, para reemplazarlo por un ruso étnico. El 26 de febrero, la tensión separatista con Rusia, a cuenta de Crimea, de mayoría prorrusa, y donde tiene su principal base naval la flota del Mar Negro, iba a un aumento. El presidente ruso, Vladimir Putin, puso en alerta a las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas con Ucrania y ordenó ejercicios militares desde ese día. Mientras el Ministerio de Interior de Ucrania anunció que disolvería el cuerpo de antidisturbios de Crimea, los Berkut. Entonces esto es importante, ¿vale? Es el sistema de policía especial de la milicia ucraniana dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta, estos se disuelven porque eran prorrusos, pero porque también muchos de los nuevos integrantes del gobierno, ¿vale?, eran ultranacionalistas, ¿de acuerdo? Y muchos de la policía o de la milicia ultranacionalista, nazis, estaban respaldados por el gobierno, ¿vale? Y les daban armas también para que luchasen contra estas protestas. Entonces es aquí ya, ¿vale?, cuando el 18 de marzo de 2014 Crimea es anexionada por Rusia, ¿de acuerdo? Es el proceso de incorporación de las dos entidades que forman la península de Crimea, la República de Crimea y la Ciudad Autónoma de Sebastopol, como sujetos federales de la Federación Rusa, de acuerdo con la ley sobre nuevos territorios federales de la legislación rusa que se aplicó en la península. Esta puede considerarse parte de Rusia desde el momento de la firma del acuerdo interestatal del 18 de marzo de 2014. Además, el periodo de transitorio se prolongará hasta el 1 de enero de 2015. ¿De acuerdo? La adhesión de Crimea a Rusia no es reconocida por Ucrania porque lo considera como ilegal y asegura que el territorio sigue conformando parte de la República Autónoma de Crimea y la ciudad especial de Sebastopol. Esta adhesión por parte de Rusia, considerada ilegal por parte de Estados Unidos, que eso no tardan en decir que es ilegal, ¿vale?, causó la peor crisis en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría hasta ahora, ¿vale? Empeorada drásticamente por la invasión rusa de Ucrania de 2022. Ya en marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 68-262 llamada Integridad Territorial de Ucrania en respuesta a la crisis de Crimea. Aprobada por 100 países, la resolución afirmó el compromiso de las Naciones Unidas para reconocer a Crimea como parte de Ucrania, rechazando el referéndum sobre el estatus político. Invadiendo y anexionándose Crimea, Rusia violaba un tratado internacional y 3 tratados bilaterales firmados con Ucrania. El memorando de Budapest, que ofrecía garantías de seguridad por parte de sus signatarios a Ucrania. Pero claro, entonces aquí ya es donde entra la zona gris, ¿vale? Y esto, dependiendo de cómo vaya a ir el conflicto, se irá definiendo de una manera u otra. Por cierto, los intereses, ¿vale?, cuando fueron los americanos durante las protestas del Euromaidán, ¿vale?, cuando fueron para allá y empezaron a meter dinero y empezaron a asegurarse de que ahí estaban, de que tenían sus intereses ahí metidos, ¿sabíais que el hijo de el presidente Biden de Estados Unidos estaba ya allí trabajando? O sea, él estaba vinculado a una empresa energética de Burisma Holdings. Entonces, como lo veis, ya estaba todo ahí. Ya, estaba todo ahí, ya metido. Entonces, Biden y su equipo desean alargar el máximo posible el conflicto militar, que esto es otra de las cosas que ya, porque ya nos estamos acercando al final, ¿vale? Esto es una de las cosas que me parece que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque al igual que se dice que Putin ha invadido Ucrania, que lo ha invadido totalmente, sin ninguna justificación y sin ninguna, bueno, a ver, justificación dentro de su mentalidad déspota y dictatorial que tiene el Putin, desde luego no está para nada justificado la invasión que ha hecho, absolutamente para nada, pero que sepáis que Estados Unidos también tiene muchos intereses dentro de Ucrania, ¿vale? Para desgracia de Biden y su equipo, cuanto más se prolonga este conflicto, más novedades se están aflorando sobre un número de asuntos derivados del principal. Pero que bueno, que esto ya se sabía, ¿vale? Como podéis ver, ya hay muchos intereses dentro del país por parte de Estados Unidos para mediar en esto. Entonces, la cuestión es, ¿por qué llega Rusia? ¿De acuerdo? ¿Por qué llega Rusia ahora? ¿Por qué llega el Putin ahora y decide invadir? ¿Vale? Entonces, muy bien,
no se sabe. Yo creo que las razones no están muy claras exactamente. O sea, él dice que es para, bueno, pues para desnazificar el país, también dice que Ucrania no es no es un estado de verdad, ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿por qué ahora? Pues yo creo que, vamos a ver. Este es un vídeo que me estuve viendo, ¿vale? Estuve viendo un vídeo de un chaval que es un anarquista, bueno, su canal lo podéis buscar en YouTube, se llama Cuellilargo, ¿vale? Que explica este conflicto de puta madre, la verdad, y muchas de las cosas que estoy diciendo ahora, sobre todo las he sacado, pues, de lo que ha dicho él, bueno, a ver, también obviamente de otros artículos y tal, pero sobre todo de parte del contenido de su vídeo, ¿no? Y lo digo aquí, sin ningún problema. La razón... Puede que Putin haya llegado ahora, ¿vale? Y haya visto que ahora mismo lo que es el bloque occidental está muy desestabilizado, ¿vale? En plan, ya no solo por el asalto al Capitolio, ¿de acuerdo? Que hubo, bueno, pues eso, cuando Trump perdió las elecciones, bueno, no perdió las elecciones, ¿no? Pero cuando, durante las elecciones, ¿no? Se asaltó el Capitolio, ¿de acuerdo? Y eso estaba claro ya, un incentivo bastante claro de que las cosas en Estados Unidos no iban muy bien. Y ojo, que las cosas en Estados Unidos no van muy bien, ¿vale? O sea, tenéis que tener en cuenta que es un país que también, o sea, es como, sigue con esta mentalidad imperialista, pero en una decadencia que te cagas. Hay desigualdades sociales a cascoporro, hay una persecución también policial que te cagas, ¿vale? A las minorías. Hay mucho racismo en Estados Unidos. Entre eso y la pandemia... Yo creo que, pues eso, el Putin ha dicho, pues mira, esto lo hacemos rápido, ¿sabes? Nos metemos aquí directamente y metemos ficha. Y yo creo que seguramente lo que tenía más o menos pensado era, o será, poner a alguien prorruso, ¿de acuerdo? Porque obviamente el nuevo gobierno que se forma desde el Euromaidán es más prooccidental, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues me imagino que a partir de ahí pues ya se valentona y decide ir para adelante, ¿sabes? Obviamente, pero esto es tanto problema de Rusia como problema de Estados Unidos, ¿vale? O sea, esta situación se ha causado por ambas. Y ojo, cuando digo Estados Unidos también meto a la Unión Europea ahí también, ¿eh? Porque la Unión Europea hace lo que, o sea, sigue a Estados Unidos como un perro faldero y no pasa nada por decirlo, porque es la verdad, ¿vale? Es la verdad. Aquí todo, o sea, lo que hace Estados Unidos le sigue Europa, porque sí. Y no pasa nada, y hay que decirlo, ¿sabes? Y se dice y ya está. ¿Vale? Entonces, al igual que esto podría decirse que ha sido culpa de Rusia, ¿vale? Porque obviamente, o sea, no tiene ni justificación ninguna invadir un país, ¿vale? Esto también ha sido culpa de Estados Unidos. Y ojo, que el hecho de que el conflicto se siga extendiendo, y me da la impresión de que va a seguir durante mucho tiempo, es porque hay intereses en que siga la guerra, básicamente. Rusia y Putin, lo que él quiere es demostrar que todavía Rusia corta el bacalao a nivel internacional, ¿vale? Y que Rusia puede poner los cojones sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado y nos vamos a hacer valer, ¿de acuerdo? Y a Estados Unidos le interesa también seguir con el conflicto. A la otra le interesa también seguir con el conflicto porque cuanto más se extienda, más perjudicada va a salir Rusia. Pero en realidad esto es algo que nos perjudica a todos, a los dos bloques les perjudica, porque al igual que con el tema de todas las sanciones que se están haciendo y con la exclusión de Rusia del sistema SWIFT, bueno, pues eso, el sistema bancario, ¿vale? Se están perjudicando mutuamente, ¿vale? En Europa lo vamos a notar un montón con el tema del gas y la crisis energética que ya estamos sufriendo, ¿de acuerdo? Y en Rusia, que ya se han salido también de todas maneras, ha habido manifestaciones también en contra de la guerra y las han reprimido, ¿de acuerdo? Esto no beneficia a nadie. Y al final los únicos que los que salen mal parados aquí son los ucranianos, ¿vale? Que son los ucranianos y los soldados rusos que también están luchando allí también, porque recordemos que cuando empezó el conflicto muchos de ellos en realidad no sabían que estaban yendo a la guerra, ¿vale? No sabían a lo que iban. Entonces el Putin se pensaba que lo que quería era
pues eso, hacerlo súper rápido, ¿vale? En plan, entrar, en plan, pum, pum, entramos, salimos, ¿sabes? Esto en 2 meses, pum, finiquitado. Pero claro, si le siguen dando armas cada vez más fuertes y cada vez más pesadas, el conflicto obviamente se va a seguir extendiendo, obviamente, ¿vale? Y esto también me parece digno de mención, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? A la hora de mandar las armas, ¿de acuerdo? Porque tú en realidad no sabes a quién... o sea, sí, estás dando armas a Ucrania y estás dando ayuda a Ucrania, ¿vale? Militar. Y esto me refiero desde el punto de vista de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿vale? Les estás dando ayuda militar, ¿de acuerdo? Pero en realidad tú no sabes a manos de quién acaban esas armas. Porque dentro de las fuerzas que están dentro de luchando por Ucrania, hay mucho nazi. Y por eso salían tantas fotos. Y por eso decían, ay, mira, a lo mejor Rusia sí que tiene razón, ¿no? Rusia tiene razón porque vienen aquí a desnazificar el país y todo eso. Pues sí, porque en verdad hay mucho nazi, ¿sabes? Hay mucho nazi. Espero que os haya gustado este recap, ¿vale? De lo que ha pasado. Espero que este formato os esté molando. Si os está molando y queréis ver más, pues haced follow, si no estáis siguiendo, y compartidlo, tío, porque en realidad compartirlo es lo mejor que podéis hacer, la verdad, para que esto tenga un poco más de difusión. Porque en realidad, si os dais cuenta, yo creo que he intentado hacer esto de la forma más imparcial posible, ¿vale? Y en realidad más informativa. Obviamente tengo mis propias opiniones y no voy a callarme, porque al fin y al cabo esta es mi plataforma y no voy a callarme. Pero creo que ha sido bastante... he querido que sea bastante informativo, la verdad. Y si en algún momento peco de otra cosa, la verdad es que me gustaría que me lo dijerais. Pero bueno, venga, chavalines, hasta luego.